tenemos la suerte de estar hoy en esta mesa internacional que va a tratar sobre la arquitectura y la educación, ¿vale? Tenemos dos profesionales interesantísimas que nos van a dar su ponencia y es una cosa curiosa porque estamos hablando de arquitectos y artistas y arquitectos muy cruzados en la educación. Es curioso que veréis cuando haga Rafael y Susana, más suave hay que decirlo más suave. Susana es una bella artista que tiene unas connotaciones a veces muy urbanísticas, viendo sus diagramas de flujo en los dibujos del blocking y así. Sí. Dices, no hay arquitecto que haga esto con tanta intensidad. Y luego la plástica de Rafael es como si fuera un artista de repente plástica en el cuerpo de un arquitecto. Así que es una cosa cruzada y mezclada que me gusta mucho presentar, el momento en el que se diluyen un poco esos límites de las cosas, ¿vale? Como soy un poco mayor y normalmente suelo tirar de cabeza y la tengo mala, me han recomendado en casa que me apunte las biografías de estas dos personas maravillosas. Así que cuando me veáis mirar el papel, lo hago por respeto a ellas dos para que no me vaya saltando las cosas tan interesantes que han hecho. Bien. Por un lado, Susana viene de la Casa de Arquitectura de Porto, además de ser la coordinadora del programa de la Trienal de Lisboa también, ¿verdad? Y Rafael está en el Departamento de Educación de la Universidad de Granada, expresión plástica, artística, musical, en un sitio maravilloso junto a una cartuja donde las amapolas crecen y los naranjos regalan sus naranjas todo el año. Si queréis os puedo presentar a Susana, que va a empezar su ponencia la primera. Y porque os hagáis un poco la idea, ella es una artista de formación en Lisboa, hizo un MFA en el Hunter College de New York, nos lo explicará, probablemente suena de la pera, y está haciendo su doctorado ahora mismo. He hecho. ¿Has hecho? Felicidades. Doctora, doctorcita, felicidades. Bien. Pues allá en su juventud hizo montones y montones de exhibiciones, exposiciones, entre las que tengo ya apuntadas todas dan impresión, porque es Calustre Gulbenkian, Museo de Electricidad de Lisboa, Centro de Artes Visuales de Coimbra, Bienal de Liverpool. Parece que habría que tener muchos más años para eso, pero no. ¿Qué os diría de...? No sé si me oigo. ¿Vosotros me oís? Sí. En momentos que se corta un poquito la cosa. ¿Tienes ganas de presentar? Sí. No te hay que poner nerviosa, porque si sigo hablando yo, no hablas tú. Así que yo tengo que moderar, estaré calladito. Os dejo con Susana. Gracias. ¿Sí? O espacio, ¿cómo lo dices? Arte, arquitectura, educación, espacio, modo. Eso, espacio. O modo. Es difícil y bonito a la vez. Buenos días a todos. Yo voy a hablar en inglés porque mi español y galego es muy malo. Y pienso que no me entenderían en portugués, talvez, no sé. Pues que ha escrito en inglés y ahora es difícil de devolver a mi língua. Me ha impedido de hablar inglés. No sei se têm o tradutor. Vou tentar o melhor inglês que conheço. Buenos dias. I would like to start by thanking Fermin Blanc, Marcela Ramon and Miguel Dias for the invitation and the wonderful organization. And thank you for your presence and to my fellow speakers and workshop leaders. I would like to, in this presentation, to show you some of my experiments in the last few years, in the last decade, around more or less that time, at the Lisbon Architecture Triennale, which is a forum for the debate of architecture and which is now in its fifth edition. And also has the program curator at education program curator at Casa da Arquitetura, which is a new institution in Porto, opened in 2007. Que se inauguró en el 2017. It's a place for
archiving and para el archivo debate of y también para el architecture. debate sobre arquitectura. Almost 800 square Casi meters cuenta of, con 800 metros archive cuadrados area de zona for, de archivo collections of, para the work of colecciones architects, de documentation, models, trabajos sobre etc. And then arquitectura, it has the documentación, possibility modelos y of después también looking tiene la posibilidad at, de curatorial look to contar that con collection, esa curaduría for de la transformación exhibition. en exposición, en But, formato exposición. also I would like to bring you an example También me of gustaría presentar un ejemplo an experiment made de un at, experimento que Art and Design realizamos School, en where la I Escuela de teach, Arte y Diseño, donde imparto young docencia grads in the master en tanto en los cursos de grado como de posgrado de Bellas But Artes. first a small, Pero bueno, antes de reference nada to the title voy a of my referirme un poco al presentation, título de la which is presentación, reminiscent, from the famous novel, que recuerda la La Vie novela mode d'emploi by La French Vie mode author d'emploi Georges Perec. de Georges Perec, I don't know if este you autor know francés. that No sé book, si but, conocéis el libro, the German term for pero el término alemán the education novel, para which la is the novela realist educativa, novel. I'm la sorry, novela it seems like I'm realista, making a y bueno, detour, parece que but estoy aquí just I will dando un get poco there unas vueltas, pero bueno, fast, llegaré hopefully. rápidamente al So the tema. German term El término for alemán this idea of para the esta learning idea novel, de una novela de the aprendizaje, realist novel, una novela is that, realista, it's kind of a coming of age es novel. una So the novela main de characteristic llegar of this a novel is la that the edad character adulta. Y lo que goes caracteriza on a esta big journey novela through es his que life from el infancy to personaje maturity, va desde la infancia a la madurez searching en for una especie de viaje spiritual, buscando political, social, la psychological growth. visión o la vida política, psicológica y But this kind of social. novel Y este privileges tipo de the notion of novela time. privilegia So la this noción character del never tiempo, leaves es decir, its place. este personaje también he deja can su go lugar through de his origen y life puede and be pasar a only partir one de ahí a través de la vida, Um, pero puede hacerlo incluso dentro de un Mikhail único Batkin, which is espacio. Mikhail a novel Batkin, critic, que es Russian un novel crítico literario ruso, it tells habla about the ancient novel, de which is kind of la opposed novela to the antigua realist que se novel, opone a esa that it novela is the realista, contrary. diciendo The que es lo characters contrario, in que this los kind of personajes novel, en like ese in the tipo de Odyssey, novela, como they en la Odisea, travel through tienen que space. viajar a través del They espacio change their y character through cambian, space. el personaje va cambiando a través del espacio. They go through Pasan different kinds of por distintos tipos de societies, sociedades, knowing different, conocen minorities, distintas countries, minorías cities, étnicas, ciudades, specific conditions of países life. y condiciones de And I vida. think this could be a good Y creo que esta metaphor podría ser for una what I buena believe metáfora education por lo que could creo be. que puede significar la But going educación. back to the title, Pero si volvemos al título, Georges Perec inaugurates Perec a new spatial inauguraba romance, the la idea of nueva the spatial novela romance. espacial, esta And idea de this la means novela that the character, espacial. Esto quiere decir is que now the el space. personaje In this es novel, el he espacio talks about, y he only en esa talks novela about what habla happens in únicamente de space. lo que ocurre The en time un of the espacio. novel is El spent tiempo in de a la few novela minutes, pasa en unos minutos, it's divided, pero se divide by the 99 small en los spaces 99 that, an pequeños apartment building in espacios Paris has. que So it's componen with este this edificio de note, apartamentos the de París. importance of Entonces es space and importante ver ya la space importancia as a del espacio y character, cómo el has the main espacio es el character, protagonista of a fictionized world. principal del mundo that I want to ficcional en start. esa novela y ese es mi punto de partida. After this big Bien, introduction, después de esta introducción un poco I prolongada, told you a little bit about os Casa hablaba de Arquitectura, de which la is the Casa de main Arquitectura. examples I'm La showing Casa de because it's Arquitectura my es el most origen de la recent mayoría de los experience. ejemplos que voy a mostrar porque es mi So it has experiencia más become, reciente a bigger y se ha convertido en institution, and it una has gran an education institución que program, tiene un programa that of educativo course has architects and importante en el que architect students, has participan privilege, arquitectos y alumnado de sorry, I forgot to arquitectura. go through Lo this. siento, que me olvidé de poner la So I'll presentación. go. Vamos a It's hard pasar. to- Es un poquito difícil coordinarlo todo. So, as I was saying, Bueno, como Casa de decía, Arquitectura, la Casa de Arquitectura, as an education program, and tiene un programa educativo as I was saying, y we como have comentaba architects también, and contamos con architect arquitectas, students, has a arquitectos y privileged alumnado de audience, of arquitectura course. que son They el are público, digamos, specialized in privilegiado, our kind se of especializan y especializado exhibition en discourse, nuestro that we discurso held at Casa de expositivo Arquitectura. So for us en it's la very Casa de Arquitectura. important to Entonces es muy address importante en nuestro infancy, of caso course, también and tratar young el tema de la adults infancia especially. y de la adolescencia. There's an importance of addressing them. Es importante the tratar way con that it estos is públicos important to también introduce them porque es to importante architecture introducirlos and al mundo de la arquitectura in terms of y también en citizenship, cuanto and al concepto de in a way ciudadanía. to,
give them en cierta autonomy medida, es una to be manera de active darles citizens. autonomía para ser Since the ciudadanos y construction of the ciudadanas city is activas, directly connected with the development of the porque cities. la construcción So de the la ciudad goal está is for them unida al to, desarrollo de la and for us, become more ciudadanía, conscious, con lo cual that el we can also objetivo make es que important tanto ellos decisions como in terms nosotros of the puedan quality of hacerse más space we conscientes en inhabit cuanto a la toma de and the decisiones de relations that we en los have in it espacios as en los active que participants in habitamos y también society. el papel que desempeñamos en ellos In order como to ciudadanos y inform these ciudadanas activas. activities, Para we looked preparar to estas architecture, but actividades, also pues nuestra to, propuesta era areas observar la that are arquitectura, pero también tangent to it, otras like áreas history, ecology, tangenciales como la historia, toponomy, ecología, music, or economía, cultural in música o in la general. cultura en general. Trying to invent new Y forms la idea to era buscar experiment nuevas what formas de it is to experimentación inhabit de a common lo que space. es habitar un espacio común. So also the importance of addressing Bien, infancy and otro elemento de la importancia de tratar con la infancia y la juventud es la manera en la que funcionan. Es muy importante que sean participantes activos en la toma de decisiones en una democracia, porque muchas veces están alejados y alejadas de ese proceso, no votan, por ejemplo, pero sí sabemos que son grandes mensajeras y mensajeros para temas importantes de la sociedad. Y esa osmosis hace que contaminen de forma positiva a sus amistades, a su familia, a las madres, padres, abuelas, abuelos. Así que es muy importante aprender con ellas y con ellos. Es uno de nuestros grandes objetivos en la Casa de Arquitectura. Nuestro programa educativo consta de un equipo multidisciplinar con 12 mediadoras y mediadores que tienen formación en arquitectura, historia del arte y normalmente trabajamos de forma colaborativa. Por lo general, pensamos, diseñamos actividades de forma colaborativa, como decía. Una arquitecta y un artista, o una historiadora del arte, un artista que trabajan conjuntamente para tratar un tema. Recibimos grupos escolares, visitas escolares a lo largo de todo el año y para nosotros es importante contar con una relación de calidad real con el profesorado y con el alumnado, de manera que siempre tenemos una mentalidad abierta a la hora de adaptar nuestro currículum. Bien, ahora me gustaría mostraros algunas de las actividades que hemos realizado y que ofrecemos en nuestro espacio para que podáis entender un poquito mejor el tipo de espacios en los que trabajamos. Aquí vemos el archivo. Aquí vemos el espacio caleidoscopio, que está dedicado exclusivamente al programa educativo. Aquí vemos a algunos integrantes del equipo. Este es nuestro folleto, que también es un libro de actividades. Y ahora empezamos con la calidad de los espacios. Vamos a empezar con esta primera actividad, que de hecho se realizó con la colaboración de Joan Tiago Ferreira, que está aquí en la sala, es uno de nuestros mediadores más activos en la Casa de Arquitectura. Y este fue, bueno, somos una institución muy joven, abrimos en el 2017, entonces siempre digo que es una especie de pilotaje el que estamos haciendo en estos 2 primeros años. Esta es la primera actividad que organizamos en el espacio antes de que se inaugurase y estaba relacionado con otro evento también que se organizaba en la Casa de Arquitectura, que era Open House Porto. Y el tema era la vista aérea o la visión suspendida de la ciudad. Pensamos en esta idea y este concepto desde el punto de vista de la construcción de viviendas de forma suspendida. Entonces creamos un sistema que nos permitía conseguir subir y bajar los muros y crear pequeños refugios dentro de este espacio con este material.
Aquí vemos esta actividad acumulativa. Trabajamos muchas veces con esta metodología. Normalmente son actividades que duran 2 días, desde las 10 hasta las 6, y donde se va formando una instalación a medida que vamos trabajando. Este otro ejemplo se llama A Cara das Casas y tiene que ver con la relación entre las expresiones faciales y cómo las expresiones faciales expresan emoción, y después una relación directa con las fachadas de las casas. Y también esa imagen del año 31 para que el baile de los arquitectos en Nueva York era también una referencia que utilizamos, pero bueno, aquí vemos en esta actividad cómo establecemos esa conexión directa entre la expresión facial y las fachadas de las viviendas, que nos dicen del interior y de nuestro interior. Hay también un componente geográfico que se integra en la actividad. Pensamos, por ejemplo, en los distintos puntos geográficos, y al final las y los participantes tienen que hablar un poco de sus máscaras o explicar un poquito o hacer una visita guiada a sus hogares, a sus casas con sus máscaras. Es una puerta de entrada a sus sentimientos. Este otro ejemplo para la idea de cómo funciona el refugio es maloca. Maloca es una palabra brasileña que significa refugio, y la popularizó Admira Barbosa, una compositora, con una música que se llamaba Querida Maloca. Y como decía, pues es un poco una referencia a Maloca. Es una casa muy simple, muy pequeña, una especie de chabola. Y esta era la actividad principal que teníamos para la última exposición, que se llamaba Espacio Infinito, y era una recopilación de arquitectura brasileira, y por supuesto que cada vez que hay una exposición pues trabajamos con los conceptos y la historia de esa exposición. Y bien, en este caso pues estaba inspirada por la música, también por la exposición, y la curaduría de esta exposición quería introducir la historia de la música en Brasil como una especie de puntuación de la historia de la arquitectura en Brasil. Entonces hablamos de la samba, de la música popular brasileña que estaba sonando todo el tiempo, y como decíamos estaba inspirada por esta idea de crear un refugio, y también por la idea de las escuelas de samba y el uso del espacio público en Brasil. Elie Wojciech, este artista brasileño, tiene una pieza muy conocida llamada Tropicalia. Era un artista muy político durante la época de la dictadura, y bueno, integrábamos también la idea pues de la jungla del bosque tropical brasileño. Entonces, dependiendo de los y las participantes, pues cambiaba la cosa. No sé cómo voy de tiempo, porque no sé si estoy bien de tiempo. Bien, en el suelo teníamos mapas de las 4 ciudades principales de donde provenía la exposición: Brasilia, Sao Paulo, Río de Janeiro. Entonces, bueno, había todas estas referencias también a la exposición. Esta otra actividad se realizó también con João Tiago Ferreira y Francisco Venancio, un arquitecto y un artista, y se llama La Casa Girasol. Y nuevamente se desarrolló en el contexto de la exposición más reciente, la Casa de Arquitectura, que revisa 40 años de trabajo del arquitecto portugués Eduardo Soto de Mora
Y es una memoria descriptiva de sus proyectos que son muy elocuentes. Entonces, si leéis una de esas memorias, podemos imaginar la casa. Tal vez no es la que al final se construyó, porque por una parte está el discurso y después está la imagen, el dibujo y la construcción, pero esta idea provenía de una de sus memorias descriptivas, en la que él vinculaba una de las viviendas privadas con un girasol. Santiago y Francisco desarrollaron esta idea de cómo pensamos cuál es la mejor idea, de cómo buscamos la mejor orientación social para construir una vivienda. ¿Cuál es la implicación de luz y de sombra que se implica a la hora de diseñar una vivienda? ¿Y cuál es la relación que se crea entre el interior y el exterior? Así que desarrollaron estos instrumentos, que tiene una pequeña luz, un flexo, para que los participantes comprendieran de qué manera funciona el sol y cómo afecta a la orientación de la casa que se construye. Esta actividad solo la pusimos a prueba hace 2 semanas. Es un prototipo. Normalmente utilizamos la inauguración de la exposición y después los fines de semana para poner a prueba nuevas actividades. Así que, como decía, bueno, pues este es el primer prototipo para esta máquina. No tengo un vídeo, os pido disculpas, pero bueno, vamos a avanzar. Ahora pasamos a otro tipo de espacio, la calle y el mapa. Y me gustaría presentaros un ejemplo que experimenté con la Trienal de Lisboa en 2013. La actividad se llamaba Nuevos Mapas, Nuevas Cartografías. La idea era pensar que las calles es donde se crea la imagen de la ciudad, es un elemento articular de la movilidad en las ciudades, y queríamos reflexionar sobre esta idea de crear un nuevo mapa. Ay, que me quedan 5 minutos. Bueno, la segunda parte os la cuento el año que viene. Entonces, esta idea la desarrollamos con alumnado escolar de esta zona. Realizamos estos paseos por la ciudad con un experto de toponimia del ayuntamiento que les iba explicando al alumnado cuestiones del lugar donde vivían y que habitaban y que desconocían. De esa manera, pues les pedíamos también que al final creasen un nuevo mapa y que revisasen el material histórico, pero también sus experiencias del día a día, y al final acabamos produciendo un fanzine. Otro tipo de mapa, aquí vemos el repertorio de la forma, que también se desarrolló en la Trienal de Lisboa del 2016. Creamos un mapa de una de las exposiciones. Era una especie de mapa a pequeña escala de la exposición. Esta exposición contaba con imágenes de un atlas virtual realizado por Fosco Lucarelli, que tiene un atelier en Italia llamado SOC Studio, y es una especie de atlas como el de Aviv Arbok. Es un atlas, pero de arquitectura. En esta actividad trabajamos con un grupo de alumnado de una escuela secundaria de arte y creamos un nuevo atlas y un nuevo mapa para la exposición. También desarrollamos una aplicación que nos ayudaba a contar con experiencias de realidad aumentada. Añadíamos códigos QR a las imágenes y a través de esta aplicación podíamos viajar o trasladarnos a lo largo de diferentes temas. La idea de la calle, pues aquí vemos una actividad de cuentacuentos teatral que se llama el patio entre casas. Cada alumno tiene una casa y hay una narradora que es la mediadora y que va contando la historia ficticia. Bueno, voy a pasar un poquito rápidamente.
La ciudad, la política, la escala. Este fue un programa muy interesante que hackeamos en cierta medida este proyecto de Storefront de arte y arquitectura en el 2016 en la Trienal de Lisboa. Tenían este proyecto itinerante que se llamaba Cartas al alcalde, a la alcaldesa. Iban a distintas ciudades y les pedían a arquitectas y arquitectos que escribieran al alcalde. Y en la última trienal hicieron una exposición de esas cartas por parte de arquitectos y arquitectas portuguesas. Y lo que hicimos fue cooptar esta idea y trabajamos con gente joven que viven sobre todo en barrios empobrecidos e intentamos trabajar con esa juventud durante 3 meses. Hablamos de cuestiones como ciudadanía y qué era lo que no funcionaba a la hora de vivir, de su experiencia de vivir en la ciudad. Escribían después cartas y conseguimos hacer una lectura oficial de las cartas con la presencia de un concejal del municipio y a partir de ahí pues ha habido cambios porque se han reunido de forma regular con estas jóvenes y estos jóvenes y ha sido un elemento de transformación del discurso. Bueno, aquí vemos algunas imágenes de la lectura de las cartas en el ayuntamiento y volvemos otra vez a la Casa de Arquitectura, con la ciudad fuera de la caja. Es una actividad también de cartografía, de crear una nueva ciudad, haciendo un mapeo de una parte concreta de la ciudad. También tuvimos este taller EcoCities, que habla de política y sostenibilidad. Y bueno, voy a avanzar en esta idea de hablar del espacio público, que es el espacio político por excelencia. Tenemos este ejemplo de este juego que se hace en la calle y que se puede llevar de forma itinerante a distintas partes de la ciudad. Y vemos este ejemplo, que puede ser el último que presente, porque solo me queda un minuto. Es un proyecto que desarrolló Casa de Arquitectura en los últimos 2 años. También trata de esta idea de transformar el discurso en la educación, porque trabaja directamente en un barrio. Trabajamos con el Ayuntamiento de Matosinhos en un barrio también empobrecido para trabajar con la gente del barrio y con alumnado de arquitectura para desarrollar un espacio público, un elemento del espacio público que les gustaría tener en su barrio. Y después de varios foros, de varias conversaciones, llegamos a la conclusión de que sería no solo un espacio de juego, sino algo más. Este programa está bajo la supervisión de Roberto Cremaschi y tiene un componente muy específico de participación por edad. Es alumnado de arquitectura quien participa. Entonces, en el programa educativo decidimos que, como ya decía, las niñas y los niños no tienen la misma agencia, diríamos, capacidad de actuación que las personas adultas en la toma de decisiones habituales de la vida diaria, decidimos preguntarles a las niñas y niños de este barrio qué les gustaría cambiar y les pedimos que nos mostrasen su barrio. En las 2 semanas que pasamos allí, todos los días íbamos al área de obra, a la zona de obra, pero íbamos por una ruta distinta, con una perspectiva distinta. Cada día hacíamos, digamos, una visita guiada por parte de una niña y un niño distinto. Era un andar peripatético y al final, para la apertura del proyecto, para la inauguración, fueron ellos quienes hicieron una visita guiada para los participantes y las participantes. Por el camino parábamos, recogíamos objetos y demás.
Y aquí vemos el día de la inauguración del proyecto. Y bueno, lo voy a dejar aquí. Lo siento mucho, no tengo más tiempo. Y ya hablaré del resto en otro momento. Lo siento mucho. It's hard to speak in English. It takes longer. Bueno, cuando hablo en inglés me lleva más tiempo porque voy más lenta. ¿Tienes mucho más que contar? ¿Tenías mucho que has dejado en el tintero? ¿Cómo? ¿Hay muchas cosas que te quedan sin decir? Sí. ¿Cómo? ¿Se te quedan muchas cosas sin contar desculpa. Acho que sim. en el discurso? Deixa ver. Não, por acaso não. Un poquillo. Bueno, luego igual aprovecharemos entre todos para sacarle todo lo que ella lleva. Ya nos ayudaréis vosotros Eu posso partilhar a apresentação. I can share the presentation if you're interested. Es muy difícil, os habéis puesto en la tesitura de lanzar algo muy importante, de contar una cosa principal de vuestra vida en 20 minutos, no es nada sencillo. Así que se agradece mucho la paciencia con la que lo ha transmitido. Por fin, je l'honneur de ne pas vous demander. Tengo la suerte y el placer de no pedirle matrimonio, pero sí presentarle. Me hace especial ilusión porque yo tuve la suerte de conocer el lugar donde ella trabaja en el sur y me sentí muy bien acogido. Sí es cierto que fue surrealismo puro al que le toca vivir a ella, presentar unas clases dificilísimas y con gente en máster internacional que puede darte la tesitura de que a las 3 de la mañana te llaman y tengas una ponencia. Entonces es muy curioso ese mundo de la educación universitaria, porque a veces los que hacen másters están en la camita. Es una cosa... Una mujer todoterreno, la que tenemos aquí. Rafael, si te puedo leer la biografía así en plan abuelo, diré, es arquitecta de formación en la Escuela Superior Nacional de Clermont-Ferrand, entiendo. En la especialidad de urbanismo te hiciste fuerte, pero no solo eso, luego te haces doctora en arte y educación por la Escuela de Granada. O sea que realmente es la doble vertiente de Rafa. Ella se ha dedicado a trabajar con la fotografía como una manera introspectiva de acercarse al mundo de la ciudad, y sus trabajos van en torno a eso. Ha hecho exposiciones aquí y en Francia. Tiene publicaciones, ponencias y unas residencias que a mí me dejan alucinado, que se lo dije ayer, 2 residencias en el MIT de Boston, no una sino 2, que ya te deja como pequeñito. Y hablamos eso de la imagen fotográfica, de las metodologías de aproximación a la ciudad desde la foto, y yo creo que de esas cosas nos contarás ahora. Sí, ahora os voy a contar. Sí, porque yo tengo aquí puesto que vas a hablar de enseñar la ciudad desde las artes. Eso. Qué difícil, qué bonito. Bastante, un gran reto, sí. Qué bonito. Bueno, pues yo os dejo, necesito Rafa. mis imágenes. Sí, yo si quieres que tengo te vaya bastante. pasando o lo que necesites que vaya dinamizando. No, yo o tú te desde las aquí, vas. pero veo que no... Vale, que no pasan las... Bueno, pues primero dar las gracias a los organizadores por la invitación y por este Noel. Sí. Es otra, ¿no? Esta no es la La mía. de Freire. Están en ello. Estará, ¿no? Bueno, pues sigo. Bueno, Sí. vuelvo a empezar. Bueno, primero las gracias a los organizadores por la invitación, ¿no? Es un placer estar aquí compartiendo con vosotros todo esto, estas inquietudes, ¿no? Que es una mezcla, ¿no? Como decía, de arquitectura, arte, ciudad, educación, ¿no? Sí, esta es la mía. Y bueno, pues voy a... aunque soy francesa, he vivido en Cataluña, ahora estoy en Andalucía, entonces voy a hablar en andaluz. Yo creo que me vais a entender. Bueno, con un toque francés. Sigue ahí siempre, aunque llevo 25 años por aquí. Bueno, primero quería volver sobre, para mí, lo que me empujó a enseñar la ciudad, ¿no? Cuáles son estos conceptos clave que hacen que para mí es importante enseñar la ciudad. Referentes artísticos que me ayudaron a idear proyectos docentes, ¿no? Porque yo creo que es una fuente de inspiración muy, muy interesante, ¿no? Utilizar el arte no solo como
algo que ver y ya está en un museo, ¿no? Puede ser una fuente de inspiración, ¿no? Para mí lo más importante, como dijo Carlos, la fotografía sobre todo, y la cartografía que me viene de mi profesión, ¿no? Del urbanismo necesito hacer mapas, ¿no? Entonces, después os presentaré dos experiencias, una experiencia que llevé a cabo con alumnos de educación social, de grado de educación social, y otra con alumnos de grado de educación primaria e infantil. Bueno, estos son dos imágenes de Robert Doisneau, de los años 50, y estas son imágenes mías con mi hija subiendo y bajando del tobogán, ¿no? Siempre me pregunté qué ha pasado entre la vida que llevaban estos niños en la calle y la de mi hija, ¿no? Estos niños, para ellos la calle era un espacio de autoaprendizaje, ¿no? Un espacio de mimetización del adulto en el cual aprendían a ser adultos, ¿no? Y también un espacio de creación de identidad, ¿no? A través de la improvisación, del juego, de compartir con los demás. Pues la ciudad era realmente un terreno de experimentación, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues no sé lo que ha pasado, yo no lo entiendo, ¿no? ¿Qué hemos hecho para que ahora mi hija esté encerrada en un parque subiendo y bajando del tobogán? Ahí, ¿no? Lo único que hace aquí es desarrollar motricidad, ¿no? Está ahí en un espacio muy seguro, pero ya no tiene acceso a la ciudad. Está aislada y de todo lo que hubiera podido aprender en la ciudad ya no queda nada. Incluso me dije que yo también estaba encerrada en este parque, ¿no? Porque yo ya dejo de ser una profesional, dejo de ser un ser social, estoy ahí en mi banco haciendo de madre, pero incluso sin hacer de madre, porque me he perdido mi papel educador, ¿no? Estando ahí pasiva, sentado en un banco. Y bueno, por todo eso me dije, esto no puede ser, hay que volver a enseñar arte en la Facultad de Educación, y ciudad, quiero decir, y que los niños vuelvan a estar ahí, ¿no? Creo que es una inquietud que tenemos todos, por eso está este encuentro, ¿no? Y para acabar sobre este tema, ¿no? Que la ciudad es la prolongación del hogar, ¿no? El sitio donde encontramos el otro, donde realizamos las actividades, y si no, el niño no lo vive y además no lo aprende a vivir, que es lo peor, ¿no? Le estamos cerrando una puerta que con 18 años le vamos a abrir esta puerta y no va a saber vivir la ciudad. Entonces, pues yo desde mi pequeño espacio dentro de la Facultad de Educación me pregunté cómo podía enseñar la ciudad, ¿no? Lo que pasa es que la ciudad no está en las guías docentes de mi asignatura. Tengo que enseñar, pues, plástica, las formas, los colores, etc. Es interesante, es interesante. Está bien, pero podemos utilizar la ciudad para hablar de todo eso, ¿no? Y bueno, me inspiré como os decía al principio, de unas cuantas artistas que me ayudaron a hablar de ciudad y a crear propuestas artísticas. El primero es el matrimonio Becher, unos artistas fotógrafos de los años 50-60, que trabajan series de edificios para, pues, encontrar similitudes y ver, o ver justamente singularidades, ¿no? Otro artista que trabaja en esta óptica es un francés, Eric Tabucchi, más contemporáneo. Aquí os lo presento porque trabaja el punto de vista, ¿no? Aquí el camión que está cogiendo ahí como el edificio, ¿no? El edificio se apoya en el camión. Tengo que explicaros que las fotos que están enmarcadas son los artistas y al lado está más pequeñito. Pasamos bien, ¿no? Cosas que hice yo o que hicieron mis alumnos, ¿no? En referencia a estas obras de arte. Esta referencia que va sobre tipografía, ¿no? Una investigación tipografía de lo que hay en la calle, la puse sobre todo porque nos olvidamos muchas veces que la ciudad tiene texto y que hay un texto que leemos sin darnos cuenta, ¿no? Y
me acuerdo de una anécdota que simboliza muy bien eso. Un día estaba en un atasco con mi hija en el coche y yo preocupada por llegar tarde y todo, y oigo detrás, cafetería. Mamá, ya sé leer. Wow. Y yo me decía, pero no somos solo espectadores de la ciudad, ¿no? Es que nos está haciendo algo, nos está afectando, ¿no? Sin que nos damos cuenta. Bueno, aquí había detrás el trabajo de muchos maestros, ¿no? Pero que estaba interactuando con la ciudad, ¿no? Y no nos damos cuenta de eso, de todas las palabras de las publicidades que miramos sin querer, nos están afectando, ¿no? Por eso creo que es importante pensar en el texto de la ciudad. Para volver a mi campo de acción, ¿no? Que es más bien la educación artística, os presento aquí un artista que se llama Franco Fontana, que trabaja sobre, bueno, que deshumaniza la ciudad y la transforma en un espacio donde solo aparece el color, la textura y las formas, ¿no? Otra artista chilena que trabaja, bueno, francesa ubicada en Chile, que trabaja sobre la ciudad a través de la postal, ¿no? Propone distintas palabras para definir la ciudad y las identifica a través de fotografía que presenta como postales. También me interesa mucho para hablar de ciudad las narrativas visuales. Aquí tenéis un compañero tuyo, Óscar Alegría, que tiene un proyecto que se llama Las ciudades invisibles, que coge una temática y trabaja pues, relatos, fotoensayos sobre la ciudad. Aquí tenéis el ejemplo de Tokio, habla a través de la sombra, ¿no? Y esto que trabajo mucho en clase, que son medias visuales, ¿no? El ejemplo de la primera foto, una artista francesa, Corinne Boinet, que ha cogido fotos de internet de los edificios más turísticos y los ha superpuesto para ver el punto de vista de los turistas sobre la Tour Eiffel, ¿no? Entonces yo utilizo esto en mis investigaciones para analizar los puntos de vista de los distintos alumnos sobre un espacio. Bueno, la ciudad es también cuestión de tiempo, ¿no? Es un espacio que se transforma perpetuamente, ¿no? Y hay muchos artistas, como aquí un artista chileno, Vergara, que lo representa a través de una serie una serie temporal, ¿no? Del mismo edificio que se va transformando. Podemos también hacerlo a través de la refotografía, ¿no? Poniendo una foto encima de otra. Y la fotografía nos puede llevar al plano, al mapa, porque este artista trabaja a través de fotografía, un artista japonés, que trabaja a partir de fotografía, pero esta fotografía se ha transformado en un mapa, ¿no? Porque ha hecho tantas fotografías de un mismo espacio, que es Nueva York en este caso, pues se transforma medio en un collage y en un mapa, ¿no? Casi visto desde arriba. Hay mucha gente también que trabaja desde mapas, os he cogido dos ejemplos, lo que hacen mapas de ciudades invisibles, que es otro tema, ciudades imaginarias, ¿no? Planos de ciudades completamente inventadas desde el principio, sin ningún punto, ningún contexto. O gente que lo contrario parte de ciudades existentes y de ahí pues, las ordenan para volver a desordenarla, ¿no? Aquí tenéis el mapa de París y al lado todas las manzanas de París ordenaditas para poder después volver a jugar con ellas, ¿no? y crear otro París, ¿no? A partir de lo existente. Bueno, como veis, pues la fotografía creo que puede ser, las técnicas fotográficas nos hablan de ciudad, transforman nuestra idea de ciudad y nos permiten una visión más estética de eso, ¿no? de lo que estamos, de lo que vivimos cada día, ¿no? Y la cartografía para mí es fundamental porque no solo pasamos del espacio en 2D al espacio en 3D, sino que también nos permite abarcar toda la ciudad, ¿no? Yo siempre me digo, ¿la ciudad qué es? ¿Solo la calle o es el todo, ¿no?
el todo en el cual vivo, ¿no? ¿Cómo podemos abarcar el todo? Pues el mapa es la solución, ¿no? Bueno, voy a presentar primero una propuesta que hice con alumnos de grado de educación social en un barrio humilde, obrero ahí al lado de la facultad. Una arquitectura muy repetitiva, pero al mismo tiempo una cosa muy cromática, ¿no? Porque cada edificio era el mismo, pero había distintos colores, unos espacios urbanos muy estudiados y muy apropiados por la gente del barrio. Bueno, primero hicimos una propuesta de paseo ahí por la deriva, ¿no? Sin saber, los alumnos no sabían por qué iban ahí, ¿no? A verlo, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a hacer proyectos de intervención o no me acuerdo cómo se llama, bueno, este tipo de proyectos, ¿no? Entonces yo les propuse ver el barrio desde una perspectiva estética y plástica. Entonces fueron a visitar y a hacer fotos y a imaginar el barrio ahí. Y estudiamos pues, después en mapa por dónde habían ido y dónde, pues eso, dónde tenían miedo a ir, dónde no, dónde era frecuente pasear, dónde no. Y a partir de las fotos empezamos a hacer collage, ¿no? Y del collage, que era una imagen imaginaria del barrio a partir de su identidad, ¿no? Su realidad, de estos collages los miramos todos juntos y sacamos los colores dominantes del barrio, ¿no? Y de ahí, pues lo que fuimos a verificar si eran realmente estos colores, ¿no? Que teníamos hechos. Fuimos a comprobar. Trabajamos las texturas a partir de fotografías, esta vez sacadas en blanco-negro, trabajamos la tinta para ver, pues, olvidarnos del color, ¿no? Y ver otra cosa, ¿no? Al igual que las series que os presenté, hicimos series de ventana, porque es un edificio son edificios, como os decía, todos iguales, pero que hay una manera de apropiárselo, ¿no? Y la ventana es como el símbolo del espacio entre lo privado y lo público, de representación o de cierre hacia el otro. Y bueno, a través del análisis de las ventanas pues vimos las distintas características de cada una de ellas. Trabajamos en mapa para ver el tipo de relaciones sociales que había en la ciudad, ¿no? A través de simplemente post-it para poner verbos o colores para explicar sensaciones, ¿no? También hicimos un concierto, se grabó los sonidos recurrentes del barrio e inventamos una composición sonora a partir de todos los sonidos. Bueno, hicimos una selección, ¿no? ¿Cuáles son los más frecuentes? ¿Cómo los podemos ordenar? Etcétera. Trabajamos en el ahora el espacio del barrio a través de proyecciones y acabamos con narrativas visuales, ¿no? De una mirada como un poema a través de las imágenes que teníamos del barrio, ¿no? Intentando olvidarnos de lo que me costó con mis alumnos, ¿no? Que esto no es feo, ¿no? Esto tiene una estética, ¿no? Y por acabar hicimos un último mapa a nivel de como reivindicación social, ¿no? De qué podría ser el barrio dentro de unos 100 años. La segunda experiencia la hice tanto con alumnos de grado de infantil como de grado de educación primaria, porque se trataba de estudiar la ciudad desde su perspectiva personal, ¿no? ¿Dónde está su identidad dentro de la ciudad? O cómo se representa, ¿no? Trabaja a partir de un artista portugués, Ribeiro, que trabaja al modo de Instagram, ¿no? De enmarcar la ciudad. Entonces les pedí que ellos enmarcaran sus espacios, los lugares donde viven, lo que les representan en la ciudad. Al hacer eso no solo hablan de ellos, sino también aprenden a hacer fotos, que es lo que no se dan cuenta, pero que también es mi objetivo. Claro. Trabajamos a partir de esta obra de Baxter
que a mí me parece interesante porque permite ver un espacio, gracias a un espejo, permite ver un espacio desde dos lados diferentes, ¿no? Entonces, pues, solo con un pequeño espejo de cuarto de baño ya empezamos a transformar el espacio, ¿no? Y trabajamos a partir de un proyecto de una profesora del MIT, Anne Winston Spion, que es una fotógrafa que enseña paisaje. Y esta mujer pues trabaja justamente a partir de las narrativas visuales y de cómo pues algún detalle en una fotografía, una sombra, un reflejo puede expresar sobre un lugar mucho más de que si solo hablamos a nivel textual, ¿no? Y bueno, este aspecto estético, que es lo que yo busco que los alumnos consigan encontrar, ¿no? De los espacios. Y aquí son un poco los resultados, unos resultados más conceptuales, ¿no? De la imagen de la ciudad, del turismo, la Semana Santa, o algo mucho más formal como este tipo de series, ¿no? Y después de todo este trabajo en fotografía pasamos a trabajar la ciudad que ellos viven cotidianamente a través de los mapas, ¿no? Estos mapas son todos los mapas de la ciudad de Granada con ahí dibujado todos sus trayectos durante una semana de vida, ¿no? Y aquí tenemos toda la superposición. Era interesante ver por dónde iban, por dónde no iban. Estuvimos analizando, ¿no? Simplemente los trayectos a la facultad, ¿no? Se dieron cuenta de que eran vecinos, de que vivían en barrios cercanos, etc. Y aquí tenemos los lugares donde viven. Pero para ir más allá sobre esta idea de plano, yo les propuse pensar para ellos dónde se acaba la ciudad. Cuál es la ciudad que ellos conocen y a partir de dónde no la conocen. Porque yo lo que les enseñé, este mapa es un mapa topográfico de la límite administrativos de la ciudad, ¿no? Entonces, pues, empezaron a recortar, algunos con más detalle que otros, y empezamos a superponer. Entonces, ya creamos distintas ciudades con distinta profundidad, ¿no? Según más profundo, más conocemos, ¿no? Y después pasé yo la información a AutoCAD para que pudieran ver, pues, el resultado de su propia ciudad, ¿no? De cómo es la Granada que conocen entre todos. Y bueno, para concluir, volver sobre estas tres cosas, ¿no? que expliqué. Para mí lo fundamental de enseñar la ciudad y enseñar en la ciudad, ¿no? Para dejar de ser pasivos frente a lo que nos está pasando a todos, ¿no? Como padre, como hijo, y que pues, las obras de arte que son para mí un referente fundamental para crear clase, porque crear clase yo creo que es un proceso de creación, ¿no? Entonces la obra de arte te puede permitir, te puede ayudar, ¿no? En eso y te permite, y bueno, para hablar de la ciudad creo que es importante, ¿no? Porque transforma la idea de ciudad que tenemos, ¿no? De que es solamente un espacio social, económico, etcétera, ¿no? También tiene un lado estético que es el que es importante hablar, ¿no? O vivir, ¿no? Y bueno, para mí, bueno, las 4 fases del aprendizaje, que aunque no está muy claro en estas 2 propuestas, pero que están entremezclados, ¿no? Para mí la observación, el análisis, la reflexión y la creación son como los fundamentos de cualquier propuesta educativa que hago. Buena. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, señor. Bueno, ya habéis oído. ¿Tenéis ganas de preguntar? ¿Qué os apetece? Yo os puedo chulear todo el tiempo, ¿eh? Para mí todas las cosas que va diciendo el personal me dan pie a pensar. Decía Rafael, la ciudad nos afecta y nosotros afectamos la ciudad. Es evidente cuando lo reflexionas y se pone duro cuando te das cuenta de que es más fácil la afección que te propone ella que la que tú puedes proponerle. Entonces el ejercicio de tú transformar la ciudad es un ejercicio muy activo
y el otro parece que nos viene dado, que es como muy fácil. Vienen las campañas de publicidad, llega la propaganda de no sé qué del verano y ya está aquí. Pero nos cuesta a veces tener la sensación de que conseguimos transformar las cosas y sin embargo las transformamos. Me gusta cuando dice eso de, es que estamos transformando ciudad, pero es que no nos estamos dando tanta cuenta. Otros sí se están dando cuenta del provecho que hacen transformándonos la ciudad, pero nosotros no así. Hay algunas, o sea, en ese sentido hay varios artistas que suelen hackear los elementos urbanos para ponernos en evidencia esas cosas que están pasando, lo que estamos aguantando todo el rato, los ejemplos y las formas que nos ofrece la publicidad de las personas, cómo tenemos que ser, cómo tenemos que vestir, cómo tenemos que cuidarnos. Lo que hace es abrir con esas llaves triangulares que tienen los de mantenimiento, abren, sacan y con tolueno van disolviendo las formas, van transformando y nos devuelven una publicidad trucada para hacernos reflexionar con cosas muy duras. Y realmente dices, es que es verdad, es que a veces aguantamos cosas que son muy abusivas en la ciudad y sin embargo nosotros no tenemos nuestro pequeño lugar para dejar ese dibujo, para dejar esa nota al vecino. Parece que eso está muy... Parece que no tenemos derecho a ciudad. No tenemos derecho, es que hay una asepsia total y sin embargo el otro está todo dotado de banderolas, amarres, todo está muy preparado para cuando no son exactamente los usuarios de la ciudad. Claro, eso ahí está. Entonces, el conflicto, ¿no? El conflicto y el reducto. Nos sentimos pasivos. No, pero es que el conflicto y el reducto, porque dicen, y es que lo hacemos por vuestro bien. Cuando has enseñado la primera fotografía de tu hija subiendo la chirristra por la rampa, ahí es cuando te das cuenta, es decir, nos han aislado, pero te están diciendo que es por tu propia seguridad, por la seguridad de tu hija. Llegados a un punto, yo no quiero la seguridad de mis hijas, en ese sentido. Es decir, porque soy una persona que ha tenido antitetánicas por un tubo. O sea, la pregunta en mi época era, ¿estaba oxidado? Sí, antitetánica. ¿Estaba oxidado? Sí, recordatorio. Entonces, no era tan... Había herramientas, había elementos que servían para segurizar los momentos inseguros de la vida y entonces asumíamos los riesgos. El problema de una ciudad que no asume riesgos es que luego no va a poder ser valiente. Con elementos urbanos que no saben tomar decisiones no va a poder hacer grandes decisiones de ciudad. Para mí es lo grave, no solo ya del funcionamiento interno en el día a día, sino de la transformación de ciudad a futuro, de quién se anima a hacer un nuevo tramo de ciudad. Si no nos atrevemos casi ni a operar en los espacios pequeños. Lo que no nos gusta, lo asumimos. Nos enfadamos, nos rebotamos, pero casi nunca vamos a transformar ciudad, el ayuntamiento. O sea, en este caso, para mí hay una responsabilidad mayor frente a los padres y madres de los compañeros de mis hijas en el cole, que es que nosotros sí tenemos esa capacidad de transformación. Entonces nos preguntan, ¿y vosotros no podéis hacer nada? Entonces siempre es la sensación de, es que vosotros podéis algo más. Entonces esa corresponsabilidad para mí es mayor, porque es la sensación de que nos enfrentamos a una masa muy gorda de intereses económicos puestos ya encima nuestro, y sobre todo ya no de vosotros, porque vosotros ya no compráis pantalones a tutiplén, de vuestros hijos, que son los nuevos elementos a los que se le está focalizando todo el consumo, y si sois valientes, intentar abandonar en vuestros ayuntamientos la seguridad. Nos vamos a arriesgar un poquito. Vamos a poner a veces una piedrita. O sea, si todo goma y una piedrita de punta. O sea, empezar por cosas de un elemento inseguro. O sea, realmente hay que poner a la ciudad en ese orden, porque nosotros no vamos a poder después tener ciudad ya deseable. Serán otros los que lo hagan y ya ni siquiera son agentes más económicos. A mí eso es el miedo que me da de las ciudades hoy por hoy, que hasta ahora todos estamos teniendo diálogos artísticos, políticos, y estamos teniendo la sensación de que podemos hacer cosas, pero no es tan claro ya de dónde están viniendo esas afecciones que tenemos. Ya no son locales, ¿no? Ya está viniendo de un lugar muy lejano que nosotros no dominamos. Y antes era fácil ver al malo y enfrentarse en la ciudad y decir, bueno, cambiemos esto. Ahora ya no tanto. También la escala de la ciudad, ¿no? Que imposibilita, la escala hace que es complicado gestionar todo, ¿no? Y que nos sentamos más indefensos. Que estemos tranquilos, porque es que al final dice seguridad. En una época fue ergonomía. En una época solo fue ergonomía. Todas las sillas eran absurdas, las sillas que pilotábamos, eran como de cuero, te resbalabas, te caías porque tenían todas las piezas ergonómicas. En un momento dado se dejó de hablar de ergonomía, porque pasa la siguiente. Yo creo que ahora esto es un poco lo mismo, es la seguridad de los niños. Pero no sé si es exactamente lo que ellos necesitan. Entonces, estaba pensando que hay métodos subversivos de hacerlo también, subvertising o
derive, de situacionistas, enfim, há vários métodos de não hacerlo oficialmente, mas é importante hacerlo oficialmente, poder hacerlo a un nivel personal, con tu hija o con mi hija, desconstruyendo la narrativa de la publicidad, mas a nivel oficial es tal vez más importante de haberles que mantienen el espacio público y no privado. Bueno, ahora lo único que hacen los urbanistas es crear caminos seguros para ir al cole. Bueno, algo es, pero es también canalizar al niño para que no se salga del camino seguro, ¿no? Olha, No hace desvíos. No improvise. Sí, mi experiencia es muy mala con la seguridad. La verdad, perdón, de Almudena. Nada, que se te oye bien, Almu, se te oye, Almu. Sobre ¿Cómo crees que les ha influido esta serie de talleres y luego has visto que han aplicado, o sea, el feedback de ellos? Porque trabajo me parece interesantísimo. Son todos con estudiantes, no son con niños pequeños, son todos para estudiantes. Vale, pues la edad que con la que has trabajado y menos mal. Y bueno, la reacción, un poco el feedback de esa actividad, si tú luego has visto que realmente han utilizado esas herramientas, porque a veces utilizamos estas metodologías y luego los estudiantes, los y las estudiantes las utilizan en otras asignaturas o en otras facetas de su vida. Gracias. Yo creo que hay de los dos, ¿no? Hay algunos que entienden, ¿no? Yo me acuerdo un día que un alumno me dijo, ahora cuando voy por la calle veo cosas y entonces... aunque que no sepa expresarlo es lo bueno, ¿no? Porque son cosas que no se pueden expresar, ¿no? Intangibles que aparecen. Y otros alumnos que están demasiado en otras cosas que no son capaces que no han sabido entender esta estética, ¿no? Y que esto no sirve para nada, esto no sirve, yo quiero aprender de social. Pero bueno, por lo menos algunos, ¿no? Han acalado. Generalmente hay cierta reticencia cuando planteas una cosa que se sale de normal. Un poco más disruptiva. Pero bueno, mis alumnos saben que están en educación artística, entonces en un espacio, y bueno, la metodología de trabajo cambia, entonces están en un espacio más relajado. Yo creo que también hay que estar muy abierto a esto, a la tranquilidad y a que estén disfrutando de lo que hacen. Yo me acuerdo un día ni vinieron con bolígrafos. O sea, que me dije, pues mira, perfecto, estáis todos con el móvil para hacer fotos y para pintar, pues ya está. No hay nada que apuntar aquí, ¿no? Pensar un poco en el flan. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos mucho tiempo para preguntar. ¿Hay tiempo? Bueno. No, digo que hay mucho tiempo, que hay dos días. Claro. Bueno, pero nada, ya estamos yo simplemente por decir, Susana cita también aquí un tema que también es interesante y irá saliendo a lo largo de estos días, que es la parte institucional. Nosotros desde España vemos con muchísima envidia cuando Portugal se lanza a tener una casa de arquitectura, que aquí hubo muchos intentos y todos fallidos. De hecho, estamos en una institución que hizo uno de esos intentos, todavía lo mantiene vivo. Recordamos la catástrofe de Salamanca y de todo aquello, de los papeles famosos de Cataluña, que se deshizo aquella intención de hacer un museo de la arquitectura en España. No tenemos. En el anterior encuentro teníamos aquí a Marta Morelli, que nos habló del Maxi, que es el equivalente en Roma. Y Carlos tiene la buena experiencia del País Vasco, que ya sí que está empezando a arrancar como una experiencia piloto. Es un poco como la casa de Oporto, en realidad es una experiencia, piloto, decías tú, en realidad es como es longa. Es como el lanzador de béisbol, es el pitcher. Pues es una experiencia un poco pitcher. Toca lanzar la bola lejos con fuerza para que se vea calibre y otros puedan después seguir esas... Sí, ha comenzado muy pequeño, en 2008. Se transformó. Sí. Tiene que ir llegando estas cosas, a nosotros también nos porque hubo un interés político. Local para que isso acontecesse. Solo local em Portugal? Não, agora é nacional. Temos apoios do Ministério da Cultura, mas começou com apoio local da municipalidade, município de Matosinhos. Muy bien. Bueno, pues
yo creo que podemos darle... Otra pregunta, Antonio. Okay, thank you for your... Eu hablo espanhol, pero penso cuando trabajo pienso en inglés y todo lo tengo en inglés. Okay, so I have two questions, one for Susana and the other one for Rafaela. And the one for Susana is, so what is the ethos of your learning program? Del programa de aprendizaje en la Casa de Arquitectura. Y para Rafael, mi pregunta es, ¿cómo, si los proyectos que se hacen con el alumnado, si estos proyectos trabajan con el usuario final o simplemente es en un contexto educativo? Al final, o sea, si acaba el curro con los estudiantes, o si de repente trasciende y llega más allá de... Vale. And the other thing as well is that you talked about... Y otra cuestión es que también hablabais del texto de la ciudad. Es muy interesante, pero sería bueno saber algo más. Tal vez puede ser una conversación en la pausa café, pero bueno, me parecía muy interesante este tema. So the ethos, that's a big question. Bien, el ethos, bueno, Well, we of course try to... por supuesto es una pregunta compleja. Tal vez se quedó fuera de lo que hablé antes. We are looking especially Pero bueno, nos interesa sobre todo dirigirnos a la infancia y a la juventud para que se vean incluidas e incluidos en el proceso de toma de decisiones. El año que viene vamos a desarrollar también proyectos más complejos para conectar estos dos extremos de la sociedad, que son las personas más mayores, más ancianas y las niñas y niños, porque no están tan activas en los temas de toma de decisiones en cuanto a la construcción de los espacios y demás. Entonces, de cierta manera, lo que nos interesa es desarrollar o simplificar, proponer experimentos que les ayuden a crear una visión crítica y a ser más autónomos y autónomas en su enfoque. También intentamos ser pues, un espacio inclusivo. Contamos con una gran cantidad de lenguaje de signos, por ejemplo, en distintas actividades para personas que no tienen capacidad auditiva o personas ciegas. Entonces pensamos también desde el punto de vista de la exclusión y de la inclusión y también en la cuestión multidisciplinar, porque nos da una perspectiva un poco fuera de lo habitual para ver el proceso y el método de arquitectura. Nos gusta trabajar con distintas disciplinas. Muy bien. A ver, sobre trascender, ¿no? Si trasciende más allá de mis alumnos, pues lo que hacemos en el departamento solemos todos los trabajos fin de grado o los trabajos de máster, las prácticas de los alumnos del máster, solemos enfocar, pues trabajar esta metodología basada en arte y ellos la ponen en práctica, ¿no? Entonces vemos no solo la viabilidad de nuestra enseñanza, sino cómo la van adaptando ellos y también en investigación, ¿no? Los alumnos de doctorado que trabajan sobre estos temas, ¿no? Y afecta, bueno, indirectamente recae en los niños y niñas, ¿no? Cuando hacéis estas investigaciones, trabajáis con, por ejemplo, este barrio, los habitantes de ese barrio, sí. ¿Lo trabajáis con ellos también o es solamente...? En este caso no hubo relación con el barrio, pero este es un barrio muy activo que suele hacer actividades con la Escuela de Arquitectura de Granada, etcétera, etcétera. En este caso yo les pedí como olvidarse de este lado social, ¿no? Que tienen demasiado presente en su formación y solo mirar, sin hablar, ¿no? Porque querían hacer encuestas, hablar con la gente para saber cosas y no. Sí. No, vamos a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Sí.
Entonces, la manera como tú trabajas es esencialmente con las personas que habitan los espacios que tú estás diseñando con tus alumnos. Esa era mi pregunta inicial. ¿Entiendes? Sí, no entiendo, perdón. La pregunta inicial que yo he hecho era, cuando tú haces tus proyectos sí. y con tus alumnos, tú trabajas con la gente, incluyes la gente que va a utilizar esos proyectos al final o no? No trabajo con... Es puramente teórico, de algún modo, ¿no? Desde la universidad. Son trabajos proyectos teóricos, no los construís al final. No, sí, son proyectos hechos, pero para mis alumnos. Sí. Simplemente que no trasciende el... Tiene que ver con el proceso. El proceso es lo final. ¿No? Con el proceso de la clase. Bueno, pues os agradezco mucho vuestra curiosidad y a vosotras que lo dais todo, pues muchísimas gracias. Seguro que os preguntarán, ¿eh?